Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, con el ánimo pues de, estamos pues construyendo un artículo que busca, eh, dadas las nuevas tecnologías que muestran que hay múltiples aplicaciones que resuelven ecuaciones, entonces enseñar ya las ecuaciones con el ánimo de aprender a usarlas para modelar situaciones. Ya no enseñar para no enseñar tanto a resolver ecuaciones porque ya los software lo hacen, eh, pero sí enseñarles a utilizarlas para modelar. Entonces es por eso que el título del artículo se llama Enseñar a resolver ecuaciones desde el concepto de función, dado que las funciones son más cercanas a la realidad, entendidas como relaciones entre variables. En la realidad lo que usted encuentra son efectivamente relaciones entre variables, y las ecuaciones vienen a ser como igualdades entre valores de esas variables. Entonces, enseñar a resolver ecuaciones desde el concepto de función, haciendo uso del lenguaje Python implementado a través de cuadernos Jupyter y las representaciones tabular y gráfica de las funciones, dejando de privilegiar así el razonamiento algebraico. Entonces, lo que se busca es enseñar a resolver esas ecuaciones desde el concepto de función, utilizando pues el lenguaje Python y el entorno de aprendizaje llamado cuadernos Jupyter, y centrarnos ya en las representaciones tabular y gráfica de las funciones, pero dejando de privilegiar pues el razonamiento algebraico, y así resolver un problema que es que el estudiante eh, usualmente los problemas vienen, los problemas del estudiante para resolver ecuaciones vienen dados por los problemas de adopción del lenguaje algebraico para resolverlas y de manipulación del mismo. Podemos hasta pedir, bueno, dame artículos a ChatGPT, dame una lista de artículos que presenten como la razón de la dificultad de solución de las ecuaciones en la educación secundaria y universitaria, son la dificultad para adoptar el lenguaje algebraico y la manipulación del mismo. Entonces, que me dé una lista de esos artículos y lo utilizamos en nuestros referentes para justificar nuestra afirmación de la dificultad en los estudiantes. Aquí vamos a ver si nos lo va a dar aquí. Y mientras ChatGPT nos entrega esta solución, bueno, aquí vamos a dar control C, lo actualizamos a ver si así nos ayuda mejor. Miremos a ver, está demorando un poquito lento el internet. Ahora sí, aquí lo volvemos a copiar, mejoramos esta parte de la dificultad de solución de las ecuaciones. Entonces, que me dé una lista de referentes que ya hayan trabajado alrededor de eso, que lo hayan afirmado así. Yo encontré en mi experiencia profesional en este semestre pasado con mis estudiantes que efectivamente la adopción de esas habilidades algebraicas es bastante difícil. Aquí nos dice, aquí hay una lista de artículos que presentan como dificultad para adoptar el lenguaje algebraico y la manipulación del mismo, bueno, pues que presentan
como la dificultad para adoptar el lenguaje algebraico y la manipulación del mismo son razones clave detrás de las dificultades para resolver ecuaciones en educación secundaria y universitaria. O sea, Teaching Strategies to Improve Algebra Learning, enseñanza de estrategias para desarrollar el aprendizaje algebraico. Este artículo describe estrategias para mejorar el aprendizaje del álgebra en estudiantes de secundario y preparatorio, destacando la importancia de entender y manipular expresiones algebraicas para resolver ecuaciones. A Systematic Review on Algebraic Thinking in Education, Algebra Teaching and Learning. Este artículo examina la enseñanza y el aprendizaje del álgebra, resaltando las dificultades que enfrentan los estudiantes con el lenguaje algebraico y la manipulación de símbolos. Me parece una selección muy buena que dejaremos para este mismo artículo en la bibliografía, y así poner esto en la justificación del artículo. Entonces aquí en las referencias, aquí vamos a poner entonces control V, control S, y volvemos al inicio del artículo. Y bueno, entonces hasta ahí ya quisieron presentarles aquí la introducción y cómo yo quiero que mis estudiantes grafiquen utilizar las ventajas de Python. Entonces quiero mostrarles el inicio de cómo diseñar una aplicación para Android para que grafiquen los estudiantes funciones matemáticas utilizando Matplotlib de Python. Entonces, en la contextualización del problema, decimos de que en el seminario en didáctica de la aritmética del semestre 2024-1, impartido a los estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia, Campus Caucasia, a un grupo de 15 estudiantes, se han observado una serie de problemas recurrentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la resolución de ecuaciones en los números reales. Estas dificultades se manifiestan especialmente en el razonamiento algebraico, una habilidad fundamental en el estudio de las matemáticas. Problemas observados: la dificultad en el razonamiento algebraico. Muchos estudiantes presentan serias dificultades para comprender y aplicar el razonamiento algebraico. Eso se evidencia en su incapacidad para manipular y simplificar expresiones algebraicas, resolver ecuaciones y entender las propiedades fundamentales de las operaciones algebraicas. Otro es el desconocimiento del criterio de la balanza para la resolución de ecuaciones. El criterio de la balanza, que establece que la equivalencia entre ecuaciones cuando se suma la misma cantidad a ambos lados de ella o se multiplica por la misma cantidad no nula a ambos lados de ella. Este criterio es desconocido o no utilizado por los estudiantes, y este criterio es esencial para entender la naturaleza de las ecuaciones y su resolución. Y dificultad con términos semejantes, problemas con fracciones algebraicas, variabilidad de respuestas y falta de motivación. Y aquí está la propuesta de innovación didáctica, que para abordar esos problemas proponemos un enfoque innovador que se centra en enseñar la resolución de ecuaciones desde el concepto de función, utilizando el lenguaje Python, implementado a través de cuadernos Jupyter, y las representaciones tabular y gráfica de estas funciones, de las funciones asociadas a la ecuación. De las funciones asociadas a la ecuación. Este enfoque tiene como objetivo reforzar la comprensión conceptual, introducir el concepto de función como base para la resolución de ecuaciones, puesto que esto permite a los estudiantes visualizar de manera tabular y gráfica y así entender mejor las ecuaciones, como igualdad de funciones o pregunta por los puntos donde las funciones que forman los lados de la ecuación son iguales. El uso de representaciones tabulares y gráficas facilita la comprensión de conceptos abstractos y su aplicación práctica. Aquí la utilización de Python y Jupyter Notebook y la integración de tecnologías en el aprendizaje, promover la disciplina de motivación, y aquí dice que esta propuesta busca transformar la manera en que se enseña la resolución de ecuaciones, superando las dificultades tradicionales del razonamiento algebraico mediante un enfoque centrado en la función y apoyado en herramientas tecnológicas modernas que faciliten al estudiante el resolver las ecuaciones por observación, lectura o interpretación de las
representaciones tabular y gráfica. Es porque es más fácil resolver por observación, es más fácil, o lectura. Realmente hemos visto que es bastante más fácil. Se hace necesario incluir una parte de este artículo donde se presente una comparación entre las ventajas y desventajas de resolver ecuaciones a través del razonamiento algebraico. Esa parte también ya la encontré, entonces aquí ya lo voy a quitar eso y seguimos ya en el próximo video con el objetivo general. Ahora te voy a leer cómo hacer el programa y la práctica de la práctica de codificación. Entonces se importa Matplotlib y NumPy. Luego se solicita al usuario la función a través de la función input y se guarda en una variable. Eso le va a generar una cadena de caracteres asociada a la función matemática que que el usuario pida graficar. Luego creas el conjunto de puntos X o el dominio de la función. Y luego en un ciclo try except, en el try graficas la función y en el except utiliza la sentencia exception as para que él concentre todos los posibles errores que pueda incurrir el usuario al ingresar la función y nos muestre un solo mensaje diciendo error en la función ingresada. Así él concentra todos los posibles errores que puedan haber y nos lo deja en un solo mensaje, error en la función ingresada, sin decirnos específicamente qué tipo de error hubo al ingresar, pero sí diciéndonos que hubo error. Es así, vamos a hacer la práctica. Entonces para la práctica nos vamos a File, Open File, me voy a File, New File, le decimos que un Jupyter Notebook, Jupyter Notebook, que puede ser también un .py. Importamos entonces import numpy as np, que me permitirá crear NDArrays, estructuras de datos muy buenas para evaluación de funciones. Luego import matplotlib.pyplot as plt y luego cogemos la función como una cadena de caracteres que vamos a obtener con la función input. Y le vamos a decir al usuario que ingrese la función matemática a graficar y se le da un ejemplo de cómo escribirla. Entonces por ejemplo, aquí lo vamos a poner, escriba np.exp de x, tiene que siempre ponerla como función de x. Entonces le dice inserte la función en términos de x, términos de x. Entonces así ya tenemos la parte en la que él va a ingresar. Miren que si la corremos nos va aquí miren, nos dice ingrese la función en términos de x a graficar, por ejemplo np.exp. Presione enter para confirmar. Entonces vamos a ponerle la función identidad, por ejemplo. Bueno, no, mejor la función x cuadrado, una función muy usual, x al cuadrado, lo escribes en lenguaje de Python. Entonces por eso pones elevar al cuadrado como doble asterisco, le das enter y él ya la guardó. Entonces si la quieres ver que guardó él, entonces le llamas a la función cadena o como cadena, le das shift enter y mira que te muestra una cadena de caracteres con la definición de la función, pero como cadena de caracteres. Aquí ya viene la función eval. Entonces vas a generar un ciclo try except, entonces te genera un try y en try él va a generar la función. Entonces genera los valores de la función, los de como que pues vas a aquí traes una función nueva, eval, una función incorporada de Python que transforma las cadenas y las evalúa de una vez en x, ejecuta de una vez lo que dice ella. Entonces eval en donde evalúa a la función eval en función cadena.
y así él me va, de una vez, él va a evaluar la función. Si queremos ver eso, yo puedo ponértelo aquí, este codiguito solito para que veas, control C, cómo él va a evaluar. Entonces le digo que me muestre a Y, mire que me muestra, X no está definido. Bueno, pues entonces es porque no hemos creado el dominio. Entonces antes del try necesitamos crear ese dominio. Decimos, bueno, pues cree los X. X es np.arrange, un dominio creado a través de la función arrange que crea progresiones aritméticas entre menos 5 y 5 con paso de 0.1 y ahora sí, miren que cuando yo corra bueno, me dice que también falta incomplete input. Aquí me falta, como dice que ahí está incompleto, de pronto lo que tengo que ponerle más es el except. Entonces aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4 exception as dos puntos. Y qué es lo que va a hacer cuando haya una excepción, pues imprima print en formato, entonces f comillas simples, la función ingresada es incorrecta o está mal ingresada, la función ingresada está mal ingresada, o hubo error al escribir la función, al ingresar la función. Entonces aquí le dices hubo error al ingresar la función, y entonces así ya. ¿Y cuál función? La función, pues le pones aquí entre llaves, ¿cuál función? La función definida por la cadena, así nos la muestra. Entonces ahora sí le pongo así, y ahora sí me pone el chulo, y ahora sí puedo pedirle que me muestre la evaluación. Mire la evaluación en los X. Entonces aquí me muestras que efectivamente la función eval coge la función como una cadena y la evalúa en los X. Bueno, entonces ya esta la podemos quitar, y vamos ya creamos los valores de la función. Ahora le pides a la función plot, plt.plot, que grafique a X contra Y, que le dé un título. Bueno, aunque si quieres lo dejas así, nada más queremos mostrar que grafique. Entonces aquí el except aquí queda, y ya con eso mira que te grafica de una vez, qué belleza. Entonces aquí podemos decirle que corra todo en una sola línea para que él nos dé la impresión y nos muestre el gráfico. Entonces aquí le voy a poner control X y ponga todo eso aquí en esta misma línea del cuaderno, y aquí lo de la creación, esta la borro, y esta la copio, control X. Bueno, en realidad esa no la necesito, y así ya tengo impresión de las librerías, bueno, importación de las librerías, pedir el ingreso de la función, crear el dominio, y el try except para con try graficar cuando el usuario le entregue bien la función, y el except para decir que el usuario de pronto le entró mal. Entonces vamos a ponerle, vamos a correrlo. Mire que nos pide ingresar la función, escribamos la función error, pongámosle la función seno, si escribe seno, bueno, entonces mire que te dice hubo error al ingresar la función. ¿Y cuál? La que escribió seno. Ahora corrémoslo de nuevo, y ahora sí escribámoslo bien. Bueno, np.sin de X, lo que tiene que quedar en función de X, enter, y ya te la grafica. Miren qué belleza. Entonces ahora miren qué bueno para que un estudiante se le hace un programa al estudiante para que él ingrese la función y él te la grafique. Así lo que vamos a pedir al estudiante es, dada una ecuación que se le pida resolver, decirle grafique la función diferencia de los lados de la ecuación, para que él identifique a partir del gráfico la solución al ver dónde esa función corta el eje horizontal. Para facilitar al estudiante eso, usted le dice, bueno, que le grafique el plt hline,
creo que se llama así la función hline. ¿Y cuál es la hline? Vamos a que grafique y igual 0. Y miren cómo él nos pide la función. Entonces grafique a la función diferencia. Por ejemplo, la función diferencia sea para una ecuación que es x más 1 igual 3. Entonces la función diferencia sería x más 1 menos 3. Entonces esa función diferencia sería x más 1 menos 3. Entonces ahora le hice enter y bueno, aquí no nos graficó la recta horizontal, pero mire que nos graficó la función diferencia. Y lo importante es como que el estudiante vea en el nivel 0 donde corta el eje X y así vea la solución. Entonces aquí va a pedirle que me grafique esta hline. De pronto es que, y no me dio error, va a pedirle también que me ponga la cuadrícula para facilitar la punto grid para graficarla, para facilitar la lectura de los estudiantes del gráfico. Y bueno, entonces recuerden que estamos utilizando la función de ejemplo x más 1 igual a 3, que es una función sencillita que dice, bueno, pues ¿quién será la solución? 2. Entonces x más 1 menos 3 es la diferencia de los lados. La función diferencia, x más 1 menos 3, la función x más 1 menos la función constante 3. Entonces la función diferencia es x más 1 menos 3. Vamos a pedirle que nos la grafique. Entonces le damos otra vez, le decimos x más 1 menos 3 y mire que nos la grafica. Bueno, no nos puso el gráfico horizontal ni la cuadrícula. Bueno, grafica hline y igual 0. Bueno, lo que pasa es que la hline y igual 0, como estamos graficando de menos 5 a 5, tengo que ponerle, creo que el x min igual a menos 5 y el x max tengo que especificarle como el dominio de esa línea horizontal que quiero, y el plt.show plt.show, de pronto es que también nos lo está pidiendo. Y bueno, vamos a ver si ahora sí. Entonces aquí le decimos x más 1 menos 3 y nada, no nos está haciendo sino gráfico y no está haciendo la hline. Vamos a ver qué más puede ser lo que le falte. Y parece que fuera a cortar el nivel 0 alrededor de 0, siento que esperaríamos que fueran 2, que es la solución. Entonces tenemos problemitas aquí. Try y igual función cadena, plot x como y, vamos a pedirle que lo grafique en rojo continuo a la función, y vamos a pedirle como que control x, la graficación se haga después de poner la cuadrícula, a ver si el cambio en el orden en este caso nos ayuda, que no debería, pero ensayemos a ver. Y aquí le ponemos x más 1 menos 3 y aquí hubo un error al ingresar la función x más 1 menos 3. ¿Por qué? Que va a tener error eso, x más 1 menos 3. Bueno, hubo un error al ingresar la función. Es que está diciendo que hay error, de pronto es por el hline. Creo que es, vamos a ponerle aquí cómo utilizar la función plt.hline de Matplotlib. Creo que de una vez me lo va a entender. Vamos a ver, aunque aquí no quiere trabajar. Vamos a ver, control C o control X y lo actualizamos a ChatGPT. Miremos otra vez, control V, nada, control V, y aquí le decimos
la función plt.hline. Vamos a ver cómo nos muestra que lo que nos falta es AXHline. AXHline, ve. Le doy y igual 4, la ecuación de la recta que quiero graficar, el color, line style y line width. Entonces aquí AXHline, entonces tenemos que utilizar AXHline, nos faltaba la X, ahora sí corrámoslo, y X más 1 menos 3 es nuestra función de diferencia, y ahora miren qué belleza, y nos mostrando que efectivamente es en 2 que está la solución. Entonces ya lo único es que cada vez que yo quiera graficar rectas horizontales, puedo utilizar la función AXHline. También está AXBline para rectas verticales. Entonces vean qué facilidad para que el estudiante pueda responder que la solución de la ecuación es x igual 2. Nomás mira a nivel de 0 donde cortó la recta roja al eje horizontal, así. Entonces gráficamente se hace muy sencillo ver cuál es la solución. Muchas gracias.